Saludos. Un fuerte abrazo, viejo. Bueno, vamos con la siguiente información. Vamos a hablar sobre OSFA. Muchos de los que están del otro lado se preguntarán, ¿qué carajo es OSFA? OSFA es YOSFA, es lo mismo. ¿Y qué es YOSFA? Es la obra social de los integrantes de las Fuerzas Armadas, ¿ok? Bien, yo entiendo que a muchos les molesta porque no entienden este tema, o bueno, o porque somos repetitivos con esta información. El tema es que si no lo hablamos nosotros aquí, no lo hablan en otros lados, o hablan un cachito. Y la gente se está muriendo. Los integrantes de las Fuerzas Armadas se nos están muriendo sin cobertura médica, loco. Yo no entiendo. ¿Saben qué? A ver si me entienden lo que quiero decir. A mí no me afecta en el sentido de ya no reniego por tener políticos hijos de puta o tener un ministro de defensa como fue em, como lo es Presti o lo fue el de Mendoza, Presti. ¿Cómo mierda era? Petri, todo como lo fue Petri o lo fue Presti, el que está actualmente. A mí lo que me molesta es que la mayoría de la gente que está del otro lado no quiere escuchar esto. Y como no lo quieren escuchar, lo voy a seguir diciendo. Y si tengo que pararme con un megáfono en una plaza porque no me ve nadie, porque en algún momento va a pasar que la gente se aburra y siempre habla de lo mismo. No, es que ustedes no le prestan atención a esto. Y lo que está sucediendo con las Fuerzas Armadas está sucediendo también con los trabajadores de salud, está pasando con los trabajadores en la educación, está pasando con todos. Ahora bien, vamos a la información. La crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas hace rato que ya no se puede disimular. A un mes de asumir, renunció el titular de la obra social militar en plena crisis de atención médica en las Fuerzas Armadas. Repito, se están muriendo por falta de atención médica los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, nuestros soldados, carajo. Ay, pero si gritás, la gente no te escucha. Y bueno, que me coman los dos huevos. Ayer renunció el titular del organismo, el general de brigada retirado, Sergio Maldonado. Su salida llegó a poco más de un mes del inicio operativo de la OSFA, que empezó a funcionar el 1 de abril. O sea, un mes aguantó el tipo y se fue. Porque es un quilombo. Es un quilombo. Ahí lo tienen a Maldonado. Renunció ayer. Voy a hacer una breve y concisa aclaración para que entiendan. La obra social de las Fuerzas Armadas, ex IOSFA, ahora OSFA, fue creada en febrero pasado por un decreto del presidente Javier Milei que dispuso el desdoblamiento del anterior Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, lo que se conocía, te repito, como IOSFA. Según un informe que el Ministerio de Defensa presentó ante la Cámara de Diputados, el 31 de marzo del 2026 la deuda de IOSFA era de casi 250.000 millones de pesos. Y acá tiene que haber responsables de este gobierno, del anterior, de Macri, de Cristina. Tiene que haber responsables. Sobre la renuncia de Maldonado, circularon varias versiones. El lunes pasado, el ministro de Defensa, Carlos Presti, citó a Maldonado en el edificio Libertador para pedirle que dejara el cargo. Desde el entorno del ministro dijeron que Maldonado no se estaba alineando con la política que se le pidió. ¿Qué será la política sionista? ¿La política de que nuestras Fuerzas Armadas no tengan presupuesto? Hay otra versión más delicada que apunta directamente al manejo de la plata. Una importante fuente castrense sostuvo que las diferencias habrían surgido porque desde Defensa le ordenaron a Maldonado poner toda la recaudación en un plazo fijo a 60 días, postergando el pago a prestadores y obviamente Maldonado se habría negado. Seguramente va a aparecer más información con el correr de los días, pero desde la cúpula del militar comenzó a circular
que parte de la deuda empezó a cubrirse con recursos del propio presupuesto militar. O sea, están usando el presupuesto militar para tapar la deuda de la obra social. Lo leo textual. Se buscan excusas para sacar fondos del presupuesto militar más magro de la democracia. Y eso es verdad. El presupuesto de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Milei es uno de los presupuestos más humillantes, más denigrantes que han tenido las Fuerzas Armadas en todos estos años de esta pseudo democracia. Pero hay otro episodio que también habría pasado y que habría pesado en la salida de Maldonado y que muestra el costado más oscuro de esta crisis que atraviesa la obra social de las Fuerzas Armadas. El 1 de mayo, Día del Trabajador, el suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, decidió quitarse la vida. Después de más de 6 décadas aportando a la obra social militar, denunciaba que no recibía la atención médica que necesitaba. Buenas tardes, mi nombre es suboficial mayor Carlos Héctor Velázquez, sanjuanino. Estoy así porque he sufrido una infección muy grave en los ojos, en la nariz. Me hicieron una operación de más de 8 horas, de la cual me tomó cáncer. Pues ya vengo desde más de 6 o 8 meses en esta situación, más los meses que se me prolongó cuando se empezó a restablecer la enfermedad, que no sabía que me atenderían. Yo pago la obra social de IOFA desde que comencé mi carrera de ejército a los 16 años. Tengo 77 años y sigo pagando la obra social IOFA desde esos años que antes tenía otro nombre. Nunca dejé de pagarla como todos mis camaradas de aviación, ejército, marina, todos los que componen las Fuerzas Armadas. Nunca vi que un general llamado Milei, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, con su ministro Petri y manos otros gobiernos de atrás, abandonaran a sus soldados, a su tropa, a su familia, a sus niños, a sus ancianos. Nunca vi eso en el mundo. Los abandonaron, los dejaron sin salud, como si fueran seres humanos, no sé, de otro mundo. No entiendo el por qué se pusieron tan por nuestra humanidad. No tenemos cobertura social, por favor. Señor presidente de la Nación, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ministro Petri, y ahora a los otros ministros que hay ahora, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa con los argentinos? Por favor, políticos, señores políticos, todos, incluyo a toda la política, siéntense en la Cámara de Senadores, siéntense en la Cámara de Diputados. Digan, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando, argentinos? Estamos abandonando a nuestros soldados que estuvieron en Malvinas, que estuvieron luchando por distintas causas, como nuestro general San Martín, que libertó los países que tenemos alrededor de nuestra patria. Un ejemplo de soldado, un ejemplo de hombre. ¿Qué clase de personajes son ustedes? Ese soldado se acaba de suicidar, se quitó la vida por falta de atención médica, por el abandono del Estado Nacional y de la obra social de las Fuerzas Armadas. Ahí estoy viendo mensaje, no me quiero enganchar porque la noticia sigue, de un reverendo hijo de puta que está en el chat del Presto OK, que se llama Leonel 4754, que dice que se jodan, cuando tuvieron que defender al país no lo hicieron como corresponde. A mí me encantaría que estos soretes que comentan esos comentarios, que lo dicen tan liviana y vagamente, me lo digan a mí un día que yo estoy en el café, tomando un café, que se me acerquen y me digan: los milicos merecen morirse así porque no defendieron la patria. Así me levanto y los abro como un chancho de acá a acá. Y voy preso, pero por matar un pelotudo de estos.
Pero ustedes no los parieron, los que opinan eso no los parieron, los cagaron. ¿Cómo vas a decir eso de un héroe de la patria? ¿Cuántos cintazos merecen estos imbéciles que hablan con tanta liviandad de los soldados argentinos? Prosigo con la información. El video que acabamos de ver fue grabado en los primeros días de marzo. En ese momento, Vázquez estaba internado en el hospital Rawson, recuperándose de un intento previo de suicidio, porque estaba abandonado, porque no quería sufrir más, porque se le estaba pudriendo la cara. Primero se disparó en la panza con un revólver calibre 32 en una plaza pública. En ese primer intento de quitarse la vida dejó una carta de puño y letra en la que contaba que padecía una seria infección en su ojo, en la nariz y la complicación de un cáncer. Ahí no estuvo ni Petri, ni Presti, ni Milei, ni nadie. El tipo estuvo solo y nadie le dio una mano. Y como ese caso, miles a lo largo y ancho de la nación. Y los medios de lo único que hablan es de Adorni. Y después yo lo tengo que escuchar al pelotudo de Bogiano, que en algún momento lo quise, porque era un tipo al cual quería, hablando pelotudeces y defendiendo a este gobierno de forros. Pero claro, ¿qué le puedo pedir a la mayoría de los que defienden este gobierno si el único esfuerzo que han hecho en su vida fue jugar con guita ajena? Porque son bicicleteros de plata ajena. Jamás hicieron un esfuerzo por este país, por nuestra patria. Entonces hablan con liviandad y se sientan en streaming y en canal de televisión a hablar pelotudeces. Porque cuando yo veo a este hombre que se quitó la vida porque el Estado al cual le dedicó toda su sangre a defenderlo, le dio la espalda, ahí, ¿sabes qué? Yo digo, tiene que haber un levantamiento social con la cabeza de los dirigentes en punta de lanza. Esto no puede seguir pasando, y lo que está pasando con las Fuerzas Armadas está pasando con los trabajadores de salud y está pasando con los trabajadores de educación y con las fuerzas de seguridad. No, pero hay policías ladrones, delincuentes. El policía que es delincuente es un mal policía y tiene que ser apartado de las fuerzas. Ahora, por 10 no pueden caer miles que a lo largo y ancho del país están dando su vida para defender a un pelotudo como vos que generaliza. Prosigo con la información. Ahí vamos a ver ahora nuevamente la noticia publicada el 4 de marzo de este año, publicada en medios locales, de cuando el soldado que estábamos viendo, Vázquez, intentó quitarse la vida. Ese fue el primer intento de suicidio, nadie lo escuchó y luego lo terminó haciendo. Este caso ocurrió en la provincia de San Juan y generó un fuerte impacto dentro del ámbito militar y, según versiones internas, también habría influido en la decisión de Maldonado de dejar la conducción de la OSFA. Me gustaría que el forro de Petri, que durante años me rompía las pelotas él y la gente de prensa de él cuando era diputado, me escriba y me diga, Presto, no es así, porque Petri, tenés huevos para escribirles a amigos míos diciendo, ¿qué le pasa, Presto, que se le agarró conmigo? Que fuiste un pusilánime como ministro de Defensa. Eso me pasa con vos. Me pasa con vos que sos un tibio. Me pasa con vos que sos una babosa arrastrada de las corporaciones y de este gobierno que se dice llamar gobierno sionista, y dejaste de apoyar a aquellos que en algún momento te dieron lugar para que luego termines transando con lo peor de la casta. Vos querés ser gobernador de Mendoza. Petri, vos
Si no pudiste responder las consultas de los integrantes de las Fuerzas Armadas y ahora andás como puto loco, desesperado por querer quedarte con la gobernación de tu provincia. Hacele un favor a la nación, Petri, vos y todos los soretes que pasaron como ministro de Defensa en estos últimos 40 años de democracia, y retirate de la política. Eso es lo que podés hacer vos. Porque ahora sí, para hacerse el diputado estrella y decir: señor presidente, déjeme hablar, por favor. Compramos los F-16 y yo mismo lo lustré con la cola. Estoy harto de pelotudeces, estoy harto de ministros de defensa que no entienden de defensa, estoy harto de militares pusilánimes que cuando llegan a lo más alto miran para el otro lado y abandonan a sus subalternos. Estoy harto de que las Fuerzas Armadas se estén cayendo a pedazos, nuestros soldados se estén matando, nuestros héroes de Malvinas porque para el 2 de abril salen todos a hablar pelotudeces y a cantar esa canción de mierda de los pibes de Malvinas. ¿Qué pibes, imbécil? Los soldados, imbécil. ¿Qué pibe? ¿Qué pibe? Y si tanto clamor tenés por Malvinas, entonces empezá a levantar la voz para defender nuestras Fuerzas Armadas. Perdón porque yo soy un desquiciado, violento, maleducado, que grita y que supuestamente no puede hablar. No soy un buen educado. Perdón para aquellos que se ofenden porque levanto la voz cuando se están matando hombres y mujeres que entregaron todo lo que tenían por el bien nacional. Perdón. Porque acá hay que pedir disculpas por levantar la voz en un país de pusilánimes y de caretas. Este es un país de caretones, que después viene un gordo mal amasado que se hace llamar sionista, se los coge a todos y todos dicen: no, bueno, no lo critiques porque si vos vuelven los kirchneristas. Y del otro lado la tenés a esa argolluda detenida que nos hizo mierda. No la critiques porque si no sos sionista. Pero ¿por qué no se van a lavar el ojete todos los que defienden este sistema político que está manejado por las mismas personas? Para entender la crisis que está sucediendo con la obra social de las Fuerzas Armadas y el abandono a nuestro personal en las Fuerzas Armadas, vamos a hacer un poco de historia y un poco de educación. La mayoría no saben ni dónde nació San Martín, así que me parece que hay que educar siempre al soberano. Desde nuestro humilde lugar, no es que nosotros sepamos todo. Desde los años 2000 al 2013, vamos de nuevo. Desde principios del 2000 al año 2013, cuando se crea IOSFA, es complicado determinar funcionarios exactos con fechas, pero más o menos algunos tenemos marcado. En el IOSE, Instituto de Obra Social del Ejército, que sí existía en ese momento, no dependía de una presidencia externa, sino de una extensión del Estado Mayor General del Ejército. En Bienestar y Salud se desempeñaron el general de división Alejandro Luis López, el general de brigada Luis María Pucheta y el general de brigada Pedro Javier Abregú. DIVA, Dirección de Bienestar de la Armada, el contraalmirante Rodrigo Martín Arriegues, el contraalmirante Horacio Jorge Calafel y la contraalmirante María Inés Uriarte. DIFFA, Dirección de Bienestar de la Fuerza Aérea. Del 2000 al 2001, Comodoro Narciso Juri. Del 2001 al 2002, Comodoro Mario Perotti. Del 2002 al 2004, Comodoro Oscar Alberto Bergia. Del 2004 al 2006, Comodoro Luis María Sismondi. Del 2006 al 2008, Comodoro Norberto Luis María Vergallo. Del 2008 al 2010, Comodoro Eduardo Mario Latorre. 2010 al 2012, Comodoro Fernando Luis Nieto. 2012 al 2013, Comodoro Claudio Daniel Salaberry.
El 31 de mayo del 2013, mediante el DNU 637/2013, se crea IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, y se unifican las obras sociales. Por si no entendiste, anteriormente cada Fuerza Armada tenía su obra social. Durante el kirchnerismo a Cristina Fernández de Kirchner y a la Cámpora se les dio por unificar todas las obras sociales en una y se crea IOSFA. También integra a los servicios de salud de Gendarmería Nacional y de Prefectura Naval Argentina, que son fuerzas de seguridad, que no son fuerzas armadas. ¿Cuál fue el secreto ahí del curro? Meter todas juntas para tener una caja llena y empezar a vaciarla. Del 2013 al 2015, el doctor Pablo Ulises Calabrese y Mario Perich, Calabrese era administrador y Perich era presidente, unificaron el cargo en adelante. ¿Quiénes fueron los interventores o los cabecillas, quienes manejaban la obra social IOSFA en ese momento? Del 2015 al 2017, doctora Cristina Guevara. Del 2017 al 2019, doctor Pedro Barrios. Del 2019 al 2020, doctor Juan Carlos Adhidgovich. Del 2020 al 2023, Darío Díaz Pérez, odontólogo. De 2023 a 2024, doctor Oscar Sagaz. Del 2024 al 2025, Luis Roberto Fiocchi, contador público. Del 2025 al 2026, Bettina Betsabe Surbalé, contadora pública. Esta gente manejó el IOSFA. El 5 de febrero del 2026, mediante el decreto 88/2026, se disuelve IOSFA y se crea OSFA, Obra Social de las Fuerzas Armadas y Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad. Desde el 2026 a la actualidad, el coronel mayor Ariel Guzmán, transición de 365 días. En OSFA 2026 a la actualidad, o mejor dicho, hasta su renuncia ayer, el general de brigada Sergio Maldonado. Y después, en la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad, en la actualidad, Pablo Martín Costas, que es contador público. Y no me pusieron acá los ministros de defensa, pero los tengo acá y los voy a decir. Porque es importante saber todo. Vamos con los ministros de defensa que hemos tenido en la República Argentina y que son responsables, como todos estos que te nombré, de que hoy no tengan obra social y que las Fuerzas Armadas estén destruidas. Humberto Romero, desde 1990 a 1991, presidencia de Carlos Menem. Guido Di Tella, de 1991 enero a marzo de 1991, Carlos Menem. Antonio Herman González, desde 1991 a 1993, Carlos Menem. Oscar Camilión, desde el 93 al 96, presidencia de Carlos Menem. Jorge Domínguez, desde el 96 al 99, presidencia de Carlos Menem. Ricardo López Murphy, de 1999 al 2001. Fernando de la Rúa. Horacio Jaunarena, del 2001 al 2001. También de Fernando de la Rúa. José María Bernet, desde el 2001 al 2001. Alberto Rodríguez Sá. Horacio Jaunarena vuelve del 2002 al 2003 con Eduardo Duhalde. José Pampuro, del 2003 al 2005 con Néstor Kirchner. Nilda Garré, del 2005 al 2010 con la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Arturo Puricelli, desde el 2010 al 2013 con Cristina Fernández de Kirchner. Agustín Rossi, del 2013 al 2015 con Cristina Fernández de Kirchner. Julio Martínez, del 2015 al 2017 con Mauricio Macri. Oscar Aguad, del 2017 al 2019, Mauricio Macri. Agustín Rossi, volvió Rossi en el 2019 hasta el 2021. Alberto Fernández. Jorge Tayana, del 2021 al 2023, Alberto Fernández. Luis Petri, del 2023 al 2025 con Javier Milei. Carlos Presti, del 2025 a la actualidad. Esos fueron los ministros de defensa. La mayoría traidores a la patria, entregadores de las Fuerzas Armadas, delincuentes
delincuentes y otros inútiles. Todos esos fueron ministros de defensa, vaciaron las Fuerzas Armadas, hicieron mierda a las Fuerzas Armadas y dejaron una obra social o las obras sociales de las Fuerzas Armadas en ruinas. Y toda esta gente que te leí y la anterior tiene que ser fusilada en una plaza pública. Y vengan a hacerme una causa que me presento ante la justicia y le explico al juez por qué cree que todos estos hijos de puta, desde Humberto Romero hasta Carlos Presti, pasando desde el primer integrante, el primer interventor de las obras sociales, hasta el último, ahora en el gobierno de Milei, tienen que ser fusilados. Perdón por la vehemencia. Por favor, vamos con audios. Hola, hable más fuerte, que tengo una toalla. Hola Presto, ¿cómo andás? Buenas tardes. Bueno, decirte gracias por tu programa. Yo soy integrante de una fuerza. Bueno, no te voy a explicar mucho, voy a hacer un audio cortito. Sí, es verdad, todo eso. Y mira, yo tengo una nena en camino y con el sueldo y mi trabajo extra que yo tengo no me alcanza tampoco. Y bueno, te digo, salgo a basurear, salgo a cirugiar a veces para vender cosas o lo que encuentro para comer. Bueno, es un poco humillante, pero bueno. No, no es humillante. Estamos todos más o menos para nada es humillante. Ser Menem es humillante, ser Milei es ser humillante, ser Macri es humillante, ser Cristina Fernández de Kirchner es ser humillante, ser Duhalde es humillante. No revolver la basura para darle de comer a tus hijos. Eso es ser humillante. Ser unos hijos de puta que han entregado a la mierda extranjera nuestra dignidad nacional. Eso es ser humillante. Vamos con otro, por favor. Ay, ahora me van a mandar audios diciendo, ay, ¿por qué lo criticaste a Macri? No lo critiques a Macri, no lo critiques a Cristina, no la critiques a Milei. Sí, perdón. Hola. Recién te dejé un mensaje. Bueno, mi marido tiene IOSFA. Hace montonazo que no atienden acá en La Plata, por ejemplo, y él está dilatando a hacerse estudios que se tiene que hacer obligatoriamente por muchas razones, y no se los puede hacer por el costo. Nadie habla de esto, nadie en la televisión, nadie, salvo vos. Es tremendo lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Todos callados, todos callados. Gracias por hacerlo público. Gracias. Yo lo que les pido a los integrantes de las Fuerzas Armadas, a los de abajo, no a los de arriba, porque los de arriba los entregaron al poder internacional, pero a los de abajo, que estén unidos. Estén unidos. Que en algún momento vamos a dar el batacazo y ahí los responsables de los que nos hicieron tanto daño van a pagar. Y van a pagar en serio. Porque tiene que haber un límite. Los seres humanos no somos una bolsa de basura que se tira. La dignidad de una nación no se vende. No se puede vender la dignidad nacional. No se puede vender las Fuerzas Armadas. No se le puede entregar de cabeza nuestra hidalguía, la hidalguía del pueblo argentino, a Israel, a Estados Unidos, a Rusia, a China. Ya todo va a cambiar. Tengan paciencia. Pero los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen que empezar a leer y ver el legado de hombres como Lanusse, de generales como Lanusse, que hicieron del ejército y de su vida una entrega. Cuando empiecen los integrantes de las Fuerzas Armadas a tener el cuadro del general Lanusse colgado en su casa y en su oficina, ahí la cosa va a empezar a cambiar. Hay que descolgar los cuadros de los traidores, como ese sorete de Balsa, y empezar a colgar el cuadro del general Lanusse. Vamos con otro audio. Y del coronel Zaineldin. En el ejército y los integrantes de las Fuerzas Armadas tienen que tener dos cuadros, el del general Lanusse y el del general Zaineldin. Zaineldin
Lanuse. Si vos estás en las Fuerzas Armadas y no conoces a Zaineldin o a Lanuse, tenés que empezarte ya a involucrarte y a conocerlos, porque van a despertar en vos el calor dormido, el fuego dormido de tu interior para defender el pabellón nacional. Zaineldin, Lanuse.